mejor a Victoriano Huerta, vamos a apoyar a Victoriano Huerta. Firman en la embajada de Estados Unidos, firman el pacto donde vencen a Francisco Madero y va a quedar como presidente de la República Victoriano Huerta. Con una transición, con un presidente interino, pero quedando él. Se fue Porfirio Díaz y empezó traición tras traición, sí, tras traición, sí. tras... Donde no sabían qué hacer, se volvieron locos porque se fue mamá, nos quedamos solos. Sí. Haz de cuenta que es independencia 2.0. Así como pasó de la independencia que alguien quedó y empezaron a matarse, aquí Victoriano Huerta mató a Francisco y Madero y se queda con el poder como presidente de la República. Pero él sí como un dictador. Ahora sí, él sí, porque él sí traía todas las enseñanzas de Porfirio Díaz, más el hambre que él tenía de poder. Y era tan dictador y tan, ¿cómo decir? Tan villano que fue apodado el Chacal. O sea, era de los que llegaban, atacaban y barrían. Era el Chacal. Victoriano Huerta, alias del Chacal. Entonces, ahí es cuando ahora sí surge la figura de Venustiano Carranza. Cuando Venustiano Carranza ve que la manera en que él tomó el poder y que está haciendo del país nada, o sea, ni progreso, ni nada, se levanta en armas con otro plan. Y a este plan se le llama el Plan de Guadalupe, donde él desconoce el famoso plan de Guadalupe. Ya tenemos el Plan de Ayala, donde Emiliano Zapata sigue diciendo que háganme caso o háganme una solución a nuestros problemas y de mi gente. Sí. Ya ahora sí, el Plan de Guadalupe, donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta porque había mandado matar a Francisco Madero y que era un usurpador, así se llamaba. Él era el usurpador. Entonces, igual, muchos grupos empiezan a apoyar a Carranza porque estaban descontentos con Victoriano Huerta. Se va y ahí, de lo que leía, fue las primeras bases de lo que ahorita viene siendo el Ejército Nacional. Pero él lo hizo llamar Ejército Constitucionalista, porque estaban a favor de un cambio radical, pero a la Constitución, como diciendo, le voy a dar yo solución a lo que dice Zapata, a lo que dice Villa. Y se va y empiezan a atacar, empieza ahora sí a ver batallas muy cruentas, donde hubo peores batallas que las que hubo cuando estaba Porfirio Díaz, y nadie te lo dice. No. Nadie te dice, oye, las batallas más férreas, más duras, no fueron cuando estaba Porfirio Díaz. De hecho, él al ver tanto asesinato de mexicano, por eso mejor dijo, 6 meses me bastó para irme. Pero acá no, acá ahora sí había batallas en todos lados, ya no había un control. Ya no había un control, ya había guerrillas. Sí. Ya había guerrillas contra el gobierno. Y entonces Villa empieza a apoyar a Carranza. Y hasta que una de las batallas más famosas que se conoce, la toma de Zacatecas. Cuando la División del Norte, comandada por Francisco Villa y Pascual Orozco, empiezan a atacar el centro del país, pues empiezan a todo el ejército federalista, que se le conocía de Victoriano Huerta, pues a derrotarlos, ¿verdad? Y muchas batallas ganando. Pero cuando llegan a Zacatecas, que era donde había más resistencia del ejército federal, pues vence Villa. A mí me tocó ir a Zacatecas en algunos viajes, en el Cerro de la Bufa, se llama. Hay un museo, hay todo lo que te quieras tú de información de la toma de Zacatecas, que también fue muy, muy cruel. O sea, llegó Villa con su gente, y ahí estaba Felipe Ángeles. Pues es que eran bárbaros, eran violentos, sí, eran vándalos. Sí. El ejército o el comando que traía Villa, pues la mayoría eran vándalos, o sea que no entendían hasta que Villa no pusiera un alto, ¿verdad? Pero si no, ellos llegaban a la ciudad, tomaron Zacatecas, vencieron al ejército federal y empezaron a saquear la ciudad y a matar y a civiles. Mataban a los hombres, violaban a las mujeres. Sí, siendo civiles, o sea, ya no era el ejército, ya. Por eso también está el derramamiento de sangre, tal vez hasta innecesario, pero fue una de las más importantes. Al vencer Villa y Felipe Ángeles allí en Zacatecas, pues Huerta se va. Es decir, ya vienen conmigo. Sí, ya mejor me voy, y se va a Estados Unidos al exilio también, y huye. Y ahora sí, entra Carranza. Cuando entra Carranza, pues Zapata, hasta que no viera que estaba reflejado en algo sus derechos por los que estaban peleando, él siguió insurrecto, él siguió peleando
haciendo guerrillas en el sur con su gente. Y Villa llega y se junta con él, ¿no? En ese entonces hacen una convención en Aguascalientes para definir cuál era el futuro del país, y todavía Villa estaba con Carranza. Cuando llega ahí es cuando Villa está en contra de Carranza y se convierte en convencionista, porque ellos estaban a favor de un nuevo gobierno, de darle a la gente lo que necesitaba, por lo que estaban luchando, y Carranza quería ser más arcaico en el cambio, o sea, más tranquilo, espérense, acabamos de ganar, vamos a ir los cambios progresivamente. Y pues ahí Villa fue cuando dijo, no, pues ya no, o sea, yo no estoy contigo. Y ahora sí, lo decía, la lucha de los bandos, o sea, al inicio vemos a Carranza, Orozco, Villa, Zapata contra Porfirio Díaz. Y luego Carranza y Villa contra Francisco y Madero. Y Emilio Zapata contra Francisco y Madero. Y luego Zapata contra Carranza. Y luego Villa apoyando a Carranza. Y luego después... Un desmadre. Sí, o sea, ya peleando los líderes de revolucionarios, peleando entre ellos. Pero cuando ya se levantó en armas Villa, logran mover del gobierno de Carranza de México, huyó a Veracruz y puso su gobierno en Veracruz. Entonces llega Villa y Zapata, que es una escena, hay fotos y hay de las que más te vas a ver cuando Villa se siente en la silla presidencial. Y está Villa, está Zapata, y no, se ve muy bien ahí de presidente. Dijo, no, estas cosas no son para mí, estas son para los políticos. O sea, donde él te demostraba, yo estoy peleando. Esa foto famosa que se ve donde está Villa y Zapata, sí, y bastantes atrás. En la silla presidencial. O sea, ellos habían llegado porque corrieron a Carranza. Pero después ya con el tiempo, pues como ellos dos pues no eran estadistas, no eran hombres de política, no eran hombres de Estado, ellos eran simplemente guerrilleros, pues no pudieron quedarse ahí. Pusieron otro presidente que al final, pues Carranza logró otra vez sacarlo, regresa a México, y ahora sí se arropa de Álvaro Obregón, que es otro revolucionario, para combatir a Villa y a Emiliano. Y Álvaro Obregón, en las luchas que tuvo con Villa, estuvo ganando Álvaro Obregón mucho tiempo, inclusive hasta lo agarraron preso. Estuvo un tiempo en la cárcel de México, hasta que se escapó, y mejor ya se fue a su finca, allá en Chihuahua, y ya decidió aplacarse a tiempo y dejar que ellos arreglaran por lo que se estaba peleando. El problema. Como Venustiano Carranza ya veía que necesitaba dar una solución por lo que fue el levantamiento social, que decíamos que eran los campesinos, que eran los obreros. Es así cuando junta al Congreso Constituyente pidiéndole que se junten un año antes para modificar y reformar la Constitución. Y ahí es donde tenemos uno de los puntos de consecuencia de la revolución más importantes, que se llama la Constitución de 1917. Se habían reunido y habían tomado todas las demandas de todos los grupos sociales, tratando de que ahora sí se calmaran y ahora darle estabilidad al país, y estamos hablando de ya 1917. Y en este caso se reforma el artículo 3 de la Constitución, que habla sobre la educación, que es laica y gratuita, para combatir el analfabetismo. El artículo 27, que habla que todas las inversiones que habían hecho los extranjeros, combatirla. ¿De qué manera? De que todo lo que está en la tierra, en el subsuelo y en los ríos y aguas son del país. Lo modifican y lo establecen como tal. El 123, que es el de los trabajadores, que ahora sí ya tienen la respuesta para los obreros. Sus jornadas de 8 horas, con sus descansos, con sus días de vacaciones, y que se respetara lo que ahí estaban promulgando. Agregaron la de no reelección y agregaron darle poder a los estados, porque antes no lo tenían, para que ahora sí hubiese ese equilibrio que no había cuando estaba Porfirio Díaz, cuando estaban otros gobernantes. Ahora sí le estaban dando a la población mexicana armas. ¿Y cuál es el arma más grande? La Constitución. Como dicen, la espada más filosa es una pluma.
Y ahí, por eso se llama Carta Magna, fue reflejado todo por lo que habían luchado. Y ahora sí, podría decirse que terminó la revolución. Nuestra constitución de 1917. Ahí ya podría decir, ¿sabes qué? Ya terminó la revolución, ya ganamos todos, ya todas las muertes que hubo, ya tuvieron su justificación, ya tuvieron su razón de ser. Pero no quedó ahí. Cuando Carranza se dio cuenta que todavía Zapata estaba levantado en armas, pues en el 1919 lo mandó a matar. Lo mandó a matar en la celda de Chinameca y ya con eso se terminó un problema que él tenía. Ya Villa ya estaba arraigado en su hacienda, con sus compañeros, con sus mujeres, porque es como eso de que Pancho Villa y sus dos mujeres, sus dos hijas de la Villa, pues porque era retrato de mujeriego, pero él ya estaba en su hacienda. Entonces no había tanto problema con la insurrección que tuviera Villa. Zapata no, porque no quiso entregar armas, entonces Venustiano dijo, no, ¿sabes qué? Me va a atacar, entonces mejor pues, lo acabo. Oye, ¿y era cierto eso de Villa que tenía mujeres en cada ciudad donde iba o qué era? ¿Cada poblado? Sí, de hecho se les llegó a contar hasta 75 mujeres, de las cuales 23 fueron esposas que él firmó, o sea, se casó con 23 personas, que él sabe la evidencia de que tuvo como 26 hijos. A la madre. Entonces, por ahí podría ser hay muchos Villas, sí, hay muchos parientes. Lo que tuvo la revolución y lo que te decía también, la historia siempre la cuenta el vencedor. En esos tiempos a Villa lo manejaban como un ladrón, un usurero, un asesino. Y entonces cualquier relación que tuviera cualquier descendiente de Villa, pues ya como se había estabilizado el gobierno, pues era mal visto. Y más cuando lo asesinaron, que para allá iba de quién lo había asesinado. Oye, pero en un tiempo lo llamaron el Robin Hood mexicano, ¿no? Sí, antes de que se levantaran armas con Francisco y Madero, pues le había pedido a Villa, porque ya era reconocido como alguien que peleaba por los pobres, contra los ricos, para los pobres, y equilibraba ese ambiente de clase alta, clase pobre, donde pues tenía esa fama, entonces por eso era muy seguido. Pero cuando ya la revolución, ya estaba Carranza, empezó a señalarlos como los villanos. Inclusive también cuando Álvaro Obregón, como tuvo pugnas contra él, pues era marcado como el villano de la revolución. Por eso sus descendencias no eran tan señaladas. Se dice que llegó a tener 26 hijos, pero en la actualidad quién sabe dónde estén. Sí. O a lo mejor se habían cambiado su nombre por represalias. Sí. Pues es que en esos tiempos, o sea, era acabar con todo, ¿no? O sea, había todos sus descendientes, vámonos. Sí. Entonces, ya Carranza manda a matar a Zapata, queda ahí, y queda como reflejo de la Constitución, de la pelea, la Constitución de 1917. Y una de las cosas que yo resaltaba y que no conocemos y que tenemos que estar orgullosos de ello, fue la primera expresión de derechos sociales en el mundo. ¿Y dónde fue? En México. Y te aseguro que en otros países del mundo voltean y ven que esta revolución que se luchó con los mexicanos y que dieron su sangre, derramaron su sangre y pelearon por ella, en otros países la ven como un triunfo de los derechos sociales. Pero aquí, ¿tú cuándo has sentido que vas a la escuela gracias a esas personas que pelearon, que se levantaron, que tuvieron la fuerza de pelear contra un gobierno y no solamente estar en la casa rascándose la panza o pensando que todo es bien fácil o que la culpa es del gobierno? Pues es que no lo notas porque de alguna manera creces con eso, ¿no? Hay que ir a la escuela, hay que hacer así. Ya más grande es cuando te empiezan a interesar esas cosas, de cómo, por qué, de dónde viene. Oye, y luego, ya que lo investigas te das cuenta que no está tan lejos, apenas son 100 años de que pasó esto, o sea, de que hubo como que un nivel... 112 años que van a pasar de... Sí, o sea, es como el cambio ese que hubo antes, que era campesinos, eran... O sea, caballos, no había
una evolución de En como sociedad. un sistema Ajá. en la sociedad que nos definiera como una civilización de perdido de un segundo mundo, no sé, o sea, Sí, por ejemplo, todavía no acabamos la historia de la revolución, lo que te decía, Carranza terminó matando a Zapata por medio de la insurrección, sale la constitución y fue bien aceptada por todo el país, pero Carranza seguía con su ideal de que políticamente podía reelegirse o tener a alguien de su mano derecha como el sucesor y el que pueda seguir moviendo. Y ahora sí como que se dio a entender de que él ya buscaba sus beneficios políticamente, o sea, políticamente él ya metió la constitución, pero él iba a seguir siendo el dueño del país. Y en ese momento, pues hubo a dos personajes históricos de revolucionarios que no les gustó, que en este caso era Álvaro Obregón, porque él sentía que él le continuaba una presidencia para él, porque por eso había luchado por el país, y que también tenía ideas revolucionarias, todos siendo del norte, todos eran norteños, pero con ideas revolucionarias, con ideas traídas de Europa, con sí, para avanzar, para hacer claro. crecer el país. Y llega él, y cuando ve que Carranza trae esa influencia de querer seguir, aunque sea por el otro lado, pues avienta otro plan, el plan de Agua Prieta, que sí era encabezado por Álvaro Obregón y por Plutarco Elías Calles. Cuando ellos ya ven, ¿sabes qué? Carranza la va a seguir haciendo, se levantan en armas en Agua Prieta, Sonora, y empiezan a atacar y ir hacia el centro del país. Y cuando Carranza ve que sí traían gente pues ensalzada de que van a derrocarlo, pues huye. En la huida, pues lo matan en Puebla. Él iba para Veracruz huyendo y lo matan en Puebla. Y pues allá se quedó Carranza, también ya se acaba ese gobierno, o sea, ya mataron a Francisco y Madero. Huerta. No, Huertas se Ah, exilió. Huerta se fue, sí, cierto. Y a Carranza. A Carranza. Y él mandó matar a Emiliano Zapata. ¿Sí? Entonces cuando llega Obregón, ahora sí eligen igual con una transición, un presidente interino o provisional, y luego ya las elecciones las gana Álvaro Obregón. Álvaro Obregón queda como en 1920 a 1924 como presidente de México.